Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a desarrollar lo que es la unidad número 12 de nuestro programa de estudio, la cual consiste en medidas cautelares. Primeramente, vamos a establecer lo que es el proceso cautelar. Al respecto, la doctrina establece que el proceso cautelar es aquel que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación que se pretende obtener a través de otro proceso pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. De esta conceptualización nosotros podemos observar que la medida cautelar o el proceso cautelar es un proceso de carácter accesorio, puesto que se encuentra vinculado a un proceso principal. Dentro de ese proceso principal existen derechos que desde el momento en que se encuentra interpuesta la demanda hasta el tiempo en que transcurre hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, no se encuentran firmes. Entonces, el objetivo que tiene la medida cautelar o el proceso cautelar es la de otorgar una garantía de que el mismo no pierda virtualidad o eficacia durante el transcurso de ese tiempo. Ese sería el objetivo que tiene el proceso cautelar. En cuanto a las características, como vemos en el PowerPoint, vemos que, como ya lo hemos enunciado, el primero de ellos es la accesoriedad. Estas medidas cautelares no son autónomas, sino que están siempre vinculadas a un proceso principal dentro del cual existen derechos peticionados por las partes, los cuales no van a tener un carácter definitivo hasta tanto no existe una sentencia firme y consentida. Este es la característica de accesoriedad, que se encuentra siempre vinculado a lo que suceda en el proceso principal. Otra de las características es que la medida cautelar es inaudita parte. Esto quiere decir que ante la sola solicitud del peticionante, el juez debe dictar una resolución haciendo o no lugar a esta medida cautelar sin correr traslado a la contraria, a la parte cautelada. En cuanto a la mutabilidad, otra de las características de las medidas cautelares se refiere justamente a que las mismas se pueden modificar en el transcurso del tiempo, ya sea para aumentarlas o mejorarlas, modificarlas, también se la puede reducir o sustituir, como vamos a ver más adelante. La última característica es la de provisoriedad, puesto que las medidas cautelares no son definitivas, son provisorias en razón de que se van a mantener siempre y tanto no cambien las circunstancias fácticas que le dieron origen. Sentado ello, pasamos a los presupuestos de las medidas cautelares. Son tres. El primero de ellos se refiere a la verosimilitud del derecho como fundamento de la pretensión principal. En este sentido, como habíamos dicho, lo que intenta realizar la medida cautelar es dar protección a un derecho que no se encuentra firme, que es justamente requerido desde el inicio, a través de la interposición de la demanda en un proceso principal, hasta la sentencia definitiva. Lo que sucede respecto a esta característica, a este presupuesto de la medida cautelar, es que no es necesario que se pruebe que ese derecho sea cierto y líquido. Simplemente se debe comprobar la mera posibilidad de que se dé ese derecho. Es lo que se explica con la locución latina fumus bonis iuris, lo cual significa humo del buen derecho. Otro de los presupuestos es el de peligro en la demora. El peligro en la demora es una suerte de fundamento fundamento de las medidas cautelares, puesto que lo que se intenta realizar con la misma es que se frustre, o sea, evitar la frustración del derecho que se puede llegar a dar en ese proceso principal, desde el momento en que se interpone la demanda hasta que se dicte la sentencia definitiva. Y por último tenemos el presupuesto de la contracautela. Esta contracautela es la garantía que va a otorgar justamente el peticionante de la medida cautelar para poder responder ante cualquier daño o perjuicio que pueda llegar a ocasionar dicha medida. Podemos establecer que la contracautela puede ser de tres clases: juratoria, personal o real. La contracautela juratoria es aquella garantía que consiste simplemente en
el juramento del peticionante de hacerse cargo o de responder ante cualquier daño o perjuicio que ocasione justamente la medida cautelar. También puede ser personal. En este sentido, va a consistir en una garantía que va a otorgar una tercera persona, un garante, con solvencia para responder justamente ante cualquier daño o perjuicio causado por la medida cautelar. Y por último tenemos la contracautelar real, la cual consiste en, como venimos diciendo, en una garantía, pero en este caso una garantía que se va a fundamentar en bienes dados u otorgados por el peticionante para responder ante cualquier daño o perjuicio ocasionado por la medida cautelar. No todas las personas se encuentran obligadas a prestar contracautela. Están exentos a ella, en primera medida, el Estado nacional, provincial o municipal, por un lado, como un primer sujeto, como una primera especie de sujetos exentos de prestar esta contracautela. Podemos enumerar como una segunda categoría a aquellas personas cuya solvencia sea notoria, y una tercera categoría que está compuesta por aquellas personas que hayan obtenido el beneficio de litigar sin gastos. Asimismo, debemos decir que esta contracautela puede ser mejorada a través, en el transcurso del tiempo, mientras se corra el tiempo, siempre y cuando va a depender esto de las circunstancias del caso concreto. Respecto a la clasificación, podemos decir que dependiendo de los bienes que se intenta proteger, podemos dividirlas en tres categorías a las medidas cautelares. Respecto a los bienes que se intentan proteger, podemos citar como ejemplo en este caso el embargo preventivo, la inhibición, la anotación de litis, entre otros. Respecto a las pruebas, en caso de que se intente proteger a las pruebas, podemos citar como ejemplo a la prueba anticipada, la cual se encuentra regulada en el Código Procesal Civil y Comercial. Y en caso, como una tercera categoría, se encuentra en caso de que se intente proteger a personas, y en este caso podemos citar como ejemplo una medida de protección de personas. En cuanto a las disposiciones comunes, podemos observar, siempre teniendo como base a nuestro Código Procesal Civil y Comercial, que a través del artículo 211 del mismo, el escrito de solicitud, es decir, el escrito de demanda por el cual el actor, el peticionante, solicita esta medida, debe contener determinados requisitos, como ser, tiene que individualizar el derecho que pretende asegurar a través de la medida cautelar, debe individualizar también la medida que peticiona y asimismo establecer la disposición legal en que funda su solicitud. Por último, debe cumplimentar con los requisitos legales que enumeramos previamente, es decir, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela. Respecto al juez competente, como regla debemos decir que va a ser competente el juez que entiende en el expediente principal. Acuérdense que las medidas cautelares tienen esa característica de ser accesorias, es decir, se encuentran vinculadas a un proceso o un expediente principal. Por ende, el juez que entiende en este proceso, como regla, es el que va a entender también en la medida cautelar, el que tiene que fallar en la medida cautelar, debiendo abstenerse, en principio, los demás jueces de emitir pronunciamiento en juicios que no le corresponden en su órbita jurisdiccional. Como toda regla, tiene excepción, no es diferente a esto las medidas cautelares. Esto lo podemos ver conforme el artículo 212 del Código Procesal Civil y Comercial, en el cual se observa que la medida cautelar dictada por un juez incompetente es válida. Cuando hablamos de juez incompetente estamos hablando de un juez que no va a ser el mismo que entiende en el expediente principal. Y va a ser válida pues siempre debe darse preeminencia a la urgencia que la justifica por sobre las normas rituales de competencia, ¿sí? Obviamente que una vez que este juez incompetente que no entiende en el proceso principal dicte la medida, debe remitir de forma urgente el expediente de la medida cautelar para que se vincule al expediente principal y que siga entendiendo el juez del principal. En cuanto a la legitimación activa y pasiva, tenemos que estas medidas cautelares van a ser siempre dictadas para las partes
en contra de la parte cautelada y a favor del peticionante. No pueden intervenir terceros en este sentido. En cuanto a los trámites previos, debemos también recurrir a lo que establece el artículo 213 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual nos dice que la medida cautelar va a ser dictada con un conocimiento previo disminuido, ¿sí? No se debe realizar un gran aporte cognoscitivo para que el juez pueda emitir o resolver sobre la medida cautelar peticionada. Obviamente que, sin perjuicio de este conocimiento acotado que tiene la medida cautelar previo al dictado de la resolución, justamente la parte peticionante debe de igual manera aportar información para obtener el dictado o la resolución en esa medida cautelar. El artículo 213 nos establece que puede aportar esta información a través de testigos, es decir, que posteriormente se lo pueden citar para que presten su declaración, o a través del acompañamiento de testimonios extrajudiciales. Estos testimonios extrajudiciales pueden presentarse con la certificación de un escribano público, en el cual ya va a formar un testimonio completo, no debiendo cumplirse con la otra posibilidad de dar autenticidad a este testimonio extrajudicial, que sería la citación a reconocimiento de ese testimonio extrajudicial que se le debe hacer justamente a el testigo que ha emitido dicho testimonio. Es decir, en el caso de reconocimiento de ese testimonio, lo que hace el juez es citar a la persona que dio el testimonio para que manifieste que el mismo es o no es válido y ha sido emitido por ella. Sentado ello, pasamos a lo que es el cumplimiento y recurso de las medidas cautelares. Como bien dijimos, las medidas cautelares se cumplen inaudita parte, es decir, sin correr traslado a la contraria, sin sustanciar esta solicitud o petición que hace el peticionante. En cuanto al cumplimiento, también se debe dejar sentado que una vez que se consiente la medida por la parte cautelada, la misma tiene la posibilidad de levantar dicha medida a través de un proceso incidental que se puede iniciar con posterioridad. Ya lo vamos a ver mejor a esto más adelante, cuando expliquemos lo que es el embargo preventivo o la inhibición. En caso de que no se notifique la medida cautelar, de que haya una ausencia de notificación de la medida cautelar, esto no va a transformar a todo el proceso en nulo, sino que simplemente va a dar la posibilidad de efectuar una posterior notificación justamente al cautelado para que tome conocimiento de todas las actuaciones. En cuanto a la demora de la notificación o de la justificación, en este caso, tampoco lo que sucede aquí es que la persona peticionante va a tener que responder por los daños y perjuicios que pueda llegar a ocasionar dicha medida cautelar. Esta responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por la medida cautelar es diferente a justamente a responsabilidad que va a tener el peticionante en caso de que haya abusado del derecho reconocido por la ley al interponer esta medida cautelar, ¿sí? Son dos responsabilidades diferentes. En cuanto a la forma de notificación de la medida, debemos establecer también que se puede efectuar en forma tácita o en forma expresa. En forma tácita se va a dar cuando surge de la propia ejecución del propio proceso cautelar, y en forma expresa la notificación se debe efectuar mediante cédula o en forma personal. En cuanto al recurso que se puede interponer contra la providencia que admite o que rechaza la medida cautelar, la ley nos establece dos posibilidades. En un primer momento se puede interponer el recurso de reposición, el cual debe entender el mismo juez que dictó la medida cautelar, y también puede interponer el recurso de apelación, el cual puede ser interpuesto en forma subsidiaria con el recurso de reposición o en forma directa sin interponer el recurso de reposición, solamente la apelación. El efecto del recurso de apelación en caso de que se admita la medida cautelar va a ser no suspensivo. Modificación de la medida cautelar.
La misma se encuentra, esta situación de modificación de la medida cautelar se encuentra regulada en el artículo 219 del Código Procesal Civil y Comercial, y es una facultad que le corresponde tanto al peticionario como al cautelado. El peticionario puede, en virtud de este artículo 219, puede solicitar la modificación de la medida cautelar, ya sea peticionando una ampliación o una mejora de la medida cautelar o una sustitución de la misma. En cuanto a las facultades del cautelado, también vemos que puede solicitar la sustitución de esta medida cautelar o la reducción de la misma. El fundamento de esta modificación se encuentra más bien amparado, por un lado, a proteger el derecho del peticionario, a fin de que el mismo no quede trunco con el transcurso del tiempo, y por otro lado también, desde la óptica del cautelado, se lo puede fundamentar o justificar en el sentido de no ocasionar un grave perjuicio en los bienes y en las personas del cautelado. De esta petición de modificación de la medida cautelar, ya sea realizada por el peticionario o sea realizada por el cautelado, se debe correr traslado a la parte contraria, ¿sí?, cualquiera sea el caso, por el plazo por el término de 5 días a fin de contestar dicho traslado. En cuanto a las facultades del juez, vemos que las mismas se encuentran reguladas en el artículo 220 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual establece que, resumidamente, que el juez puede oficiosamente adecuar o sustituir medidas cautelares para evitar un perjuicio innecesario al deudor, ¿sí? Esto encuentra fundamento en la flexibilidad de la medida cautelar, ¿sí? Las medidas cautelares en este sentido son flexibles, teniendo la posibilidad del juez, ya sea en forma oficiosa o a petición de parte, de adecuar, sustituir, mejorar, ampliar o reducir dichas medidas cautelares. Esta facultad el juez la puede ejercer hasta tanto la misma no haya sido cumplida y notificada. Posteriormente al cumplimiento de la notificación de esta medida cautelar, el juez va a tener solamente la posibilidad de sustituirla, modificarla, reducirla, en caso de que sea solicitada por la parte. En cuanto a la caducidad de la medida cautelar, debemos remitirnos a lo establecido en el artículo 223 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual establece que se van a aplicar en 2 supuestos. La caducidad va a operar en un primer momento solo en aquellas medidas ordenadas y hechas efectivas antes de interponerse la demanda principal. Esto es así puesto que en el caso de que la medida cautelar sea interpuesta juntamente con la demanda, ya no se va a tener la posibilidad de declarar la caducidad de dicha cautelar. En cuanto a aquellas medidas que sean ordenadas y hechas efectivas antes de interponerse la demanda principal, tenemos que una vez que se concede, el juez otorgue la resolución en dicha medida cautelar, el peticionante tiene el plazo de 10 días para interponer la demanda principal. De lo contrario, operaría la caducidad de su derecho. Y el segundo supuesto es en caso de que las obligaciones que se pretenden asegurar no sea aún exigible. Esos son los únicos 2 supuestos en los cuales va a operar el instituto de la caducidad. El fundamento de ello viene dado, por un lado, en el sentido de proteger el derecho del cautelado, no dando una herramienta justamente al peticionario para intimidar al cautelado. En cuanto a esta caducidad, este instituto va a operar de pleno derecho, es decir, puede ser dictado de oficio por el juez o a petición de parte, pero una vez transcurrido ese plazo de 10 días, sin interponer la demanda principal, una vez que ya esté resuelta la medida cautelar, va a operar de pleno derecho. En cuanto a las caducidades de las medidas trabadas en el expediente, esto es el embargo, la inhibición, anotación de litis, van a caducar en el término de 5 años, siempre y cuando no se pida la reinscripción de dichas medidas. Como consecuencia de la caducidad de la medida cautelar, podemos observar que las mismas, una vez que se declare caduca, se va a proceder a levantar las medidas trabadas, las costas van a ser, es decir, las cargas
de la imposición de costas, los gastos que haya arrojado ese proceso cautelar van a recaer sobre el peticionante. Asimismo, el peticionante va a tener que responder por los daños y perjuicios que hubiera ocasionado al cautelado por la iniciación de dicha medida cautelar. Y como última consecuencia podemos citar que el peticionante tiene la posibilidad de interponer una nueva medida cautelar.